Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Federico Grillo, ingeniero forestal. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Y bueno, y Vanessa y Luis, que todos los años hablamos una vez o dos. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Un placer estar aquí otra vez. Ya Bien, sabes bien, que bien. es un gustazo veros, pero ojalá que del tema que vamos a hablar, que es la situación actual con los incendios, no tuviéramos que hablar de ello. Pero bueno, la actualidad es lo que ocupa lamentablemente. Federico, empiezo por ti. Estamos en un momento actual donde estamos viendo muchísimos incendios en España. ¿Y cuáles crees que son las causas para que haya habido este incremento, sobre todo estos días? Bueno, tenemos por un lado las causas de chispa, hay de todo, desde intencionado hasta rayos, y sobre todo lo que hay debajo es yace un sistema, una sociedad que se ha olvidado del campo y ha considerado espacios naturales protegidos como algo a no tocar, una agricultura en detrimento, una ganadería pues, con muchos problemas, con muchas limitaciones, y al final un cambio de uso del territorio nos ha comido la vegetación. Ya esto lo sabíamos, lo veníamos diciendo. Encima hay una parte de interfaz que podemos extenderla ya incluso a las zonas rurales, los pueblos de toda la vida, donde no hemos cuidado del entorno alrededor de viviendas. Y el cóctel es continuidad muy grande. Muchos de estos incendios están caminando por terrenos agrícolas que deberían de tener una vocación agrícola y extienden los incendios muchísimo. Un colapso del sistema con tanto medio, tanto incendio y sobre todo acumulación de cansancio. Y por último, una ruptura del sistema, el vínculo que tiene que haber entre la sociedad y los servicios de emergencia, con lo que hay una cierta desconfianza y empezamos a ver cierta desobediencia, cierto llamamiento, como vimos en la Dana, de sustituir profesionales con voluntarios de los pueblos. Y esto es tremendamente peligroso. Vanessa, tú también, tu punto de vista, que me imagino que lo compartas, pero también cómo estás viendo la situación actual. Bueno, sí, claro, comparto con Fede el 100% de lo que ha dicho. Además, yo lo vivo a diario porque vivo en un pueblo pequeño, en zona rodeada de masa forestal y a lo largo del paso de las décadas, pues he podido comprobar cómo, bueno, pues el abandono rural es evidente y es, bueno, parte del problema de esto que estamos viviendo. Los pueblos, el entorno, los entornos rurales están abandonados, ese paisaje mosaico que luego, si quieres, le preguntamos a Grillo que nos cuente un poco por qué es tan importante. Ese paisaje mosaico ha desaparecido y, bueno, esos parches que deberían estar no están, y esa continuidad de las masas forestales, pues la consecuencia es pues lo que estamos viendo, ¿no? Estos grandes incendios forestales. Luis, hablamos cada año, pero parece que no escarmenta, sobre todo los diferentes gobiernos, tanto de comunidades autónomas como el del Estado, otra situación similar cada año y además que empeora. Sí, la verdad que yo creo que también es una dejadez en la intervención del medio, ¿no? Lo que hablaba Federico y lo que hablaba Vanessa, que al final las políticas que se están llevando son unas políticas de vamos a meter 18 helicópteros, 25 aviones. Bueno, me he gastado 3 millones de euros, por poner un precio, en X material, tengo no sé cuántos efectivos, cuando la realidad sería bastante más simple. ¿Cuántos pueblos, y hablo ya de, yo también soy de zona rural, como ya sabéis, cuántos pueblos tengo vivos? ¿Cuántos pueblos son autosuficientes o pueden abastecer a las ciudades o lo que sea? ¿Cómo es de rentable el campo? Si no lo hago rentable, se abandona. Entonces, ahí está el problema. Y después lo que hablaba Federico, al final las labores agrícolas se han olvidado porque al final, no es que se han olvidado, se abandonan porque al final te sale más a cuenta comprar un kilo de naranjas de Sudáfrica que un kilo de naranjas de Valencia, por poner un ejemplo, ¿no? Pues ahí está uno de los problemas. Pero bueno, ahora hay más problemas, pero bueno, así a grandes rasgos. Federico, ¿por dónde quieres empezar? Que no sé si quieres hablar de la masa forestal, por ir profundizando ya en problemas en concreto que están sucediendo. Bueno, tenemos que ver al final gestión del territorio. Yo soy gestor de territorio en la parte de incendios, prevención, educación, extinción, y prevención es enorme y toca a todo el mundo. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es
que en el territorio hay muchísimos intereses. Cada uno un poco mira para su libro y tenemos una parte agrícola, una parte ganadera, una parte turística, una parte científica. Tenemos gente que le gustan los pájaros o que le gustan los insectos. Y hay un montón de gente que confluye, los ciclistas, los de los caballos, los cazadores, en los entornos rurales y evidentemente también las masas forestales. Y todos esos intereses tenemos que intentar cada vez más consensuarlos para que todo el mundo tenga su sitio, todo el mundo se sienta partícipe y todo el mundo contribuya a mejorar. Por ejemplo, los cazadores son gente que ven cosas por ahí por el monte, son vigilantes, te mantienen senderos abiertos, llegado el momento te pueden incluso hacer una pequeña intervención de una cosa pequeña. Y por lo tanto, tenemos que tenerlos de nuestro lado. Los ganaderos lo mismo, la agricultura. Estamos viendo que muchos incendios aquí en Canarias prácticamente no podíamos hacer nada en el monte y en las zonas agrícolas pues se paraban. Y desafortunadamente no todas estaban en actividad, pero es un gran aliado. Es ideal ese fomento de la agricultura alrededor de los pueblos, esa huerta, ese producto local, ese producto ecológico, el ser conscientes como ciudadanos que cuando compramos producto local e intentamos tener una economía que nos va a venir siempre cosas de fuera, pero siempre que compremos al pastor del pueblo, el queso, el vino del pueblo, pues estamos fomentando y ayudando a los incendios aunque sea más caro, es una contribución que podemos hacer todos. Y eso es algo que tenemos que verlo como comunidad, como pueblo, como aldea, como asociación de vecinos o lo que sea. Porque vivimos en un entorno que vemos lo que está pasando, es que ya no necesitamos ni siquiera ya teorizar. Yo llevo muchos años diciendo, hablando de este escenario, hablo de incendios que superen los 50.000, 100.000 hectáreas simultáneos que afecten a muchos pueblos y bueno, estamos viendo el apéndice de esa situación. Y gestionar territorio implica tener que hacer actuaciones. No podemos considerar los espacios naturales como una especie de vergel bucólico que vamos allí y es un remanso de paz, porque la naturaleza tiene una cosa que se llama perturbaciones. Tenemos las heladas, tenemos viento, tenemos huracanes, tenemos inundaciones y también tiene su cara más desagradable, que es la de incendio. Y es bastante sencillo de entender. Si todos fuéramos buenos, si nadie prendiera fuego, si todos tuviéramos mucho cuidado con las actividades que hagamos, aún así tendríamos incendios por rayo. Por lo tanto, esto es territorio que arde, esto es territorio que está propenso a arder y si se da la posibilidad, si le damos la oportunidad y todo se alinea como se ha sucedido ahora con las condiciones meteorológicas, pues es pasto para arder y es monte para quemar. Y lo peor de todo es que estos incendios, fruto del éxito de muchos años en muchas zonas, esas zonas que nunca se han quemado son las peores, generan tales intensidades de llama que por muchos bomberos que metamos, muchos medios aéreos que metamos, no se puede hacer nada. Y aquí yo creo que es algo importante explicar. Podemos ver el incendio como un anillo de fuego que se va a extender por el territorio y que hay algo que lo empuja normalmente en un sentido, puede ser el viento, la ladera, puede ser la combinación de ambas. Esa parte frontal es bastante complicada, cada vez más complicada de tenerla. Son las cabezas de incendio que en muchos casos campan a sus anchas durante kilómetros. Es como un tsunami de fuego que no podemos hacer nada. Sabiendo eso, sabiendo cómo está la situación, hay que tomar medidas en el territorio. La interfaz, apoyo a la ganadería, apoyo a la agricultura, gestión de las masas, compartimentar, reticular, intentar crear esas trincheras que en caso de esa guerra contra el fuego tengamos sitios donde poder tener una oportunidad. Ahora mismo lo que debería ser una trinchera, lo que debería ser un sitio que frene los incendios, como son las zonas urbanas, que deberían de llegar allí y pararse porque es un cambio de modelo, más hormigón, más asfalto. Pues, ¿qué está pasando? Se las pasan por encima, las rodean, continúan hacia adelante, saltan por ceniza y sobre todo están quemando casas. Y eso es una situación pues dantesca y la solución está en la gestión de todas esas partes, que hay un montón. Vanessa, tú que también, como dices tú, y Luis también, que estamos viviendo en pueblos, también se ve las cosas que está diciendo él, la gestión del alrededor del pueblo, de la naturaleza que corre a nuestro alrededor, la agricultura, también, ¿cómo lo ves? Sí, pues igual que Fede, o sea, se ha dejado todo de la mano de Dios, lo que ha dicho antes Fede, los espacios naturales, los espacios protegidos, bueno, no se puede actuar en ellos porque precisamente están protegidos, no sabemos muy bien de qué o de quién, pero es un error porque marcas un espacio protegido y se protege solo por arte de magia. No, lo que hemos visto en el incendio de las médulas en León se ha quemado patrimonio de la humanidad, las médulas, precisamente por la inacción y por no gestionar ese territorio y hacerle más resistente al paso de un incendio, ¿no? Pues
volvemos a lo mismo, todo se soluciona, no se soluciona, pero bueno, sí que se pueden evitar que estos incendios campen a sus anchas. Como dice Fede, estas cabezas gigantescas de incendios, pues creando zonas de oportunidad, ¿no? Para los equipos de extinción, para que podamos intentar atajarlas, ¿no? Porque ahora cuando está pasando todo esto, los equipos de extinción, tanto medios de las comunidades autónomas como los medios estatales, lo que es en general todos los agentes medioambientales, todos, se focaliza todo en la extinción, y yo creo que es un error porque los medios de extinción, o sea, tenemos una presión encima brutal. Yo estoy viendo estos días a los compañeros de la BRIF, a los que tengo yo aquí cerquita mío, que son los BRIF de la Iglesuela, que están aquí en Toledo, charlo mucho con ellos y hoy, ¿dónde estáis? En tal sitio, hoy, ¿dónde estáis? En tal otro, digo, pero, o sea, estamos poniendo la presión en los medios de extinción y yo creo que hay que sacar ese foco de la extinción y decirle a la sociedad, sí, el incendio cuando se inicia hay que ir a apagarle, pero hay que poner el foco en la prevención, ¿no? Y sobre todo en la autoprotección, porque también he visto a muchos alcaldes estos días, bueno, salir, poner el grito en el cielo y, en fin, y a mí me gustaría sentarme con esos alcaldes y poder charlar con ellos y preguntarles, bueno, pero alrededor de tu municipio, alrededor de tu localidad, ¿te has preocupado en tener unas medidas de autoprotección, en cumplir la ley de autoprotección de protección civil que está ahí, que, bueno, deberíais de cumplirla? Pues probablemente el 90% no la tengan hecha, ¿no? Pues es un poco eso, hay que incidir en la prevención y en la autoprotección a la sociedad, no esperar a que llegue el incendio y esperar que haya 40 camiones de bomberos forestales allí, porque es probable que no los haya. Es probable que, como estamos viendo, el fuego llegue a impactar contra una vivienda y no hay nadie, porque llega un momento en el que colapsamos y no podemos estar en todas partes. Y si esa localidad tiene una medida de autoprotección alrededor, a lo mejor el fuego pues se contiene y no corren peligro, ¿no?, esos vecinos. Luis, y también para la gente, pues también cuéntanos alguna situación donde lo que están diciendo nuestros compañeros, pues también como profesional te encuentras y cómo se impide la labor de hacerla de la mejor manera posible. Bueno, ahora yo, como bien sabes, yo soy de vivo en Galicia. De hecho, mi casa estuvo a punto de arder hace poco, que en el incendio de Imbra. El problema es la simultaneidad y la falta. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, ¿vale? Y creo que me voy a meter en un jardín del cual va a ser complicado salir, pero creo que cuando se da el efecto de simultaneidad en las áreas rurales, ojo, estamos hablando de determinadas áreas en las que hay una atomización de la población, en la que tienes un pueblo a 2 kilómetros, otro a 1, otro a 3. En la misma área tienes muchas poblaciones muy pequeñas que son realmente indefendibles si no hay una labor, no vamos a decir de prevención, porque la prevención no sería el único sistema, porque o haces el campo, es lo que hablábamos antes, el campo lo haces útil económicamente o viable económicamente, llámale como quieras, o no vas a poder defenderte, porque no vas a tener medios para hacer una prevención en todo el territorio que sea efectiva. Entonces, basándonos en eso, cuando tú llegas con tu equipo como personal de incendios forestales a una población, primero te expones, porque tu EPI no está diseñado para esos materiales, está diseñado para otro. Para eso están los bomberos urbanos. Pero ¿cuál es el problema de los bomberos urbanos? Que ellos también se encuentran que cuando llegan a una población se tienen que meter entre maleza, que su EPI tampoco está diseñado con eso. Yo me he encontrado bomberos en manga corta porque su traje de trabajo les genera demasiado calor. Entonces, después te encuentras con que la gente, todo el mundo quiere, mi casa va a arder, el otro tal. Sí, tu casa va a arder, pero tenemos que priorizar. Y igual, tu casa te da la sensación de que va a arder porque ves las llamas a 10 metros y tú crees que va a arder, pero igual, si yo dejo que este flanco, que me va a sobrepasar el pueblo por el lateral, se me va a meter en otro pueblo. Entonces ya voy a tener que dividir el personal en dos pueblos a defender, cuando lo fácil o lo inteligente sería defender ese flanco
defender la casa de una manera lo más práctica posible, pero siempre intentando atajar el incendio. Hasta ahora, lo que se está haciendo, y lo he vivido porque lo veo a diario últimamente, más que nada porque vivo donde hay uno de los incendios más grandes ahora mismo entre poblaciones. De hecho, se ha confinado hace poco el pueblo de Vences, también del ayuntamiento al que yo pertenezco. Estuvimos confinados hace unos días. Nosotros, quiero decir con esto que la gestión de los incendios forestales a día de hoy ya hay que tomársela de otra manera. Y a veces, como profesionales, te tienes que enfrentar a el estrés que te genera el fuego, al estrés que te genera la gente, a que muchas veces tenemos empatía y hay que se le va a quemar la casa y priorizamos determinados elementos que serían, que no tienen peligro realmente, porque si te choco, tú tienes desbrozado, vamos a poner, y tú tienes desbrozado la parte, tienes mato bajo contra una pared de hormigón, sí, te vas a llevar un calentón en la casa, pero no le va a pasar nada. Pero si yo dejo que ese flanco crezca y se me meta en donde ya tengo maleza, o sea, zonas arbustivas y de gran carga de combustible, voy a meter al pueblo de al lado, al de al lado, al de al lado y al de al lado en el mismo problema. Entonces, creo que de momento no tenemos esa capacidad como profesionales de discernir lo que es urgente de lo que es preferente, de lo que es inmediato o de lo que me va a hacer llevar a tener mayores problemas. Y lo digo porque hay incendios que se han dejado porque, no, es que eso va para el monte sí, y voy a defender el pueblo. Es que va para el monte, la cabeza va para el monte. Pero el monte, esto no es Estados Unidos, no es Norteamérica. Aquí las poblaciones, y hablo de Galicia en general, sobre todo de la provincia de Ourense, pegada a la frontera, aquí la distancia entre pueblo y pueblo en lineal, no hablo por carretera, son de 5 kilómetros, 3 kilómetros. Si tú dejas que esa cabeza se meta en otro pueblo, voy a los medios que tengo ya los tengo que dividir en defender ese pueblo, en defender el siguiente, en defender el siguiente, en defender el siguiente. ¿Por qué? Porque me puse a defender una cosa que en un momento determinado no tenía tanto riesgo como dejar que crezca por el otro lado. Ahora bien, si yo ya dejo que todo crezca y que todo se desboque, después ya no va a haber cómo gestionarlo. Esa es mi opinión. Que va a ser impopular, eso está claro, porque decir que a veces hay que dejar los bienes materiales para no poner en riesgo más bienes materiales de las personas, eso no es fácil de decir y no es popular, pero es una realidad. Y a la vista está cuando se ve que un incendio vas confinando a un pueblo, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y sí, hay carga de combustible, sí, hay otras técnicas, sí, pero el problema es, aparte de que no tienes gestión del territorio, tanto a nivel rural como a nivel forestal, porque no se puede, y aparte porque cada vez hay más masa forestal descontrolada, tampoco hay una gestión práctica de grandes incendios de interfaz en el área rural. Porque, claro, en una ciudad es fácil de hacer una táctica de interfaz. Cuando llega, vamos a poner, una población como Madrid, que tienes un montón de ciudades grandes alrededor, Madrid, puedes tener algún incendio por paveseo por dentro, pero muy pequeño. Y allí tienes el parque de bomberos de no sé qué, tal, y tienes infraestructura de movilización a cualquier sitio. Tú, por poner un nombre, entre mi pueblo y el pueblo de al lado, las carreteras son las que son carreteras de doble sentido en las que entra un coche apenas y tienes maleza por todos los lados. Las cunetas es por donde más corre. Quiero decir que al final tenemos que empezar a pensar en una gestión global de todo. Sin esa gestión global, ahora mismo estamos perdidos. Vale. Federico, no sé si quieres añadir algo más Sí, de lo que están diciendo. a Sí, ver, no has dicho ninguna burrada, ya te digo yo que yo eso te digo lo mismo y te aumento bastante más la apuesta, te subo la apuesta al triple. Lo único que no estoy de acuerdo, a ver, el EPI para trabajar en la interfaz tiene que ser el EPI forestal. Yo siempre he sido un gran defensor de, si el incendio se mueve como un forestal, si propaga igual, reposiciona, cabeza, pavesea, cuando llega a la zona de interfaz se sigue comportando igual, es un incendio de interfaz y la metodología es la forestal inicialmente.
Los forestales tenemos un problema de que tenemos que tener una formación en la interfaz, que la mayoría pues están empezando a verse. Yo llevo años dando formación en interfaz a bomberos y a forestales. Y curiosamente los bomberos cuando se meten en la zona de interfaz, ese modelo que plantea él en Galicia, estamos hablando de casas muy dispersas, es el peor modelo, la casa aislada, o pequeños grupos de casas como entidad, en eso tiene razón el Madrid, pues que no es todo así tampoco, porque tiene mucha jardinería dentro a veces que arde y sobre todo arisónica, pero mejor es grupo de casas juntas que una casa aislada y cuanto más hormigón, más ancho, pues más protección cara a meter a la población. Entonces hay diferenciación. Pero cuando metemos en la interfaz gallega, metemos un bombero urbano, lo ves muy incómodo, incomodísimo, porque su especialidad es el interior, la parte estructural. Entonces, es un terreno que ahora mismo podríamos considerar de nadie. El forestal está incómodo, además se siente como una especie de complejo, ¿no? De que aquí hay cables aéreos, es un mundo bastante complicado, pues se caen postes, se caen muros, se caen de los taludes, cuando arden las casas es muy aparatoso, explosiones de cosas como los televisores antiguos de tubo, sprays y demás, nubes contaminantes. El forestal está incómodo, el urbano está incómodo por el entorno, porque además defiende una cosa y de repente el incendio le rodea, le supera, pierde la oportunidad, se carga de humo la zona, el traje estructural no te vale para el incendio de interfaz, porque en media hora estás cosido literalmente, o sea, te puede dar un golpe de calor y ya hemos sufrido esa historia. Esto es una cosa antigua, cuando se trabaja con bomberos vas acumulando experiencias y es típico. Hay una formación específica en interfaz. En la interfaz llevo ya, pues no sé si 10 o 12 años dando formación a nivel nacional con temas de interfaz y hay una metodología que se está integrando que es la del CALFAI, la de los bomberos californianos que sufren mucho esto. Y hay tres grandes maniobras. Si el incendio viene fuera de capacidad de extinción, lo único que haces es patrullar la zona y retirada. Previamente se evacúa a la gente. En situaciones ratoneras, situaciones de estos barrios que están un poco alejados, en alto, que el incendio ya corta la salida y tienes que plantear un confinamiento. Ahora mismo estamos improvisando tanto las evacuaciones como los confinamientos, pero lo ideal sería trabajar en el previo con los vecinos, con la aldea, con la urbanización. ¿Qué hacer en caso de? Hay sitios que no se pueden evacuar, hay sitios que es mejor confinar y hay sitios que es fácil evacuarlos y fuera. Cuando la cosa no puedes hacer nada, la maniobra es verificar y listo. Solamente te asomas, das información, queda gente, no queda gente. Cuando la situación es un poco mejor, más casas juntas o el comportamiento es un poco menos agresivo, es preparar y listo. En ambos casos te vas, no te quedas allí, no vas a defender las viviendas, se van a quemar. Va a ser importante todo lo que hayan hecho previo, lo que podamos hacer nosotros, mojar, cerrar, quitar, preparar un poco aquello. Y luego está el preparar y defender, que es cuando hay garantías de que puedes quedarte posicionado allí, que vas a poder soportar la llegada del frente y un impacto. Y ahora mismo todo eso se está improvisando. Tenemos una maniobra comodín en el verificar y listo, en el preparar y listo, que es mantener unidades en reserva y al paso del frente principal, sobre todo cuando es cabeza, que es más agresivo, entramos al interior del quemado con unas cautelas, por lo que decía de los postes y de esas cosas que vamos a encontrar dentro, y vamos a intentar revisar lo antes posible las viviendas que están empezando a arder, porque tardan más tiempo, tardan entre 10 minutos y una hora más o menos tenemos de tiempo al paso de un frente para entrar y pillarlo ardiendo la puerta, esa viga, esa ventana que está empezando a arder, o incluso a veces está ardiendo una habitación, pues es ideal bomberos estructurales porque entran allí, apagan esa habitación y además hay un montón de consignas que podemos dar a la población en el previo antes en las horas antes de ser evacuados, en el día antes y un rato antes. Todo esto es un protocolo que es específico para la interfaz, con unos riesgos específicos que tiene que ir entrando en los operativos y que a día de hoy pues, vemos mucha improvisación de gente trabajando sin estos conocimientos. Se está empezando a ver en la parte técnica, se está empezando a difundir en la parte de bomberos, también está entrando, y yo lo que espero que en unos años pues tengamos el personal al nivel. Hay una especie de moda general de las cosas y todos bebemos un poco de información de todo, hay una búsqueda de información y yo creo que esto entrará también con fuerza y viendo estas situaciones de ahora, pues yo creo que más todavía. Vanessa, ¿quieres también tú hablar de lo que han comentado los compañeros o pasamos también a otro punto? Pues sí, un apunte solo, decir que lo que ha comentado Fede, bueno, sí, aquí en Castilla-La Mancha hemos tenido la suerte porque Fede sí que ha venido a impartir esa formación de interfaz aquí en Castilla-La Mancha y decir, nada, bueno, darle la razón, por supuesto, a mis dos compañeros, porque Luis, eso que has dicho, o sea, no es meterte en ningún fregado, yo estoy contigo, estoy con Fede, eso se hace, es un triaje. Nosotros cuando nos dan la formación, bueno, lo llamamos así, cuando llegas a una
a una población en la que el frente va a impactar contra las casas, bueno, pues se hace un triaje, esta vivienda es defendible o no es defendible. Si es defendible, pues te quedas e intentas defenderla, y la que directamente no es defendible, pues que tenga muchos materiales alrededor, tenga la masa forestal muy cerca y, bueno, ya todos sabéis por qué no, pues directamente te marchas y te pones en otro sitio donde sí que pueda ser eficaz. Así que sí, el triaje se hace y, bueno, pues hay veces que normalmente cuando siempre llegamos y hay que hacer un triaje, esa población está evacuada y ya no quedan vecinos. Y bueno, pues no tienes que lidiar un poco con lo que decía antes Luis, ¿no? De esa empatía que puede surgir cuando mi casa se quema, mi casa no se quema. Normalmente siempre, bueno, pues ya han evacuado esas poblaciones y, bueno, pues no tienes ese sufrimiento añadido, ¿no? De estar viendo a la persona que está ahí contigo. Pero Me sí, gustaría hacer un apunte. Yo en Sí, 2009 claro. estuve en California en un viaje que organizó la Universidad de Lleida. Fue muchos, no sé si éramos 14 técnicos de España, algunos de los que ahora mismo son bastante conocidos. Y recuerdo de las afueras de San Francisco, unos parques pequeñitos de barrio que tenía, que hablaban de que, bueno, los bomberos se daban una vuelta por el barrio, era su barrio, y hablaban con los vecinos. Y yo he seguido esa doctrina y a mí me gusta que el ciudadano sepa, es bueno que el sistema no sea acuartelado en las bases, el monte en las bases o los bomberos en los parques, sino salir y darse una vuelta por los barrios, entregar folletos a los ciudadanos, darle pequeñas explicaciones. Y se puede ver cuando un pueblo no es defendible, una vivienda no es defendible. Se puede decir al ciudadano, mire, cuando tenga un incendio aquí es muy probable que no se vaya a hacer nada. Y esta casa, en el argot nuestro, se abandona. Nosotros vamos a pagarlo donde te podemos tener éxito. Si yo me voy a dedicar a una vivienda que va a ser muy complicado, a lo mejor ni la salvo, o la salvo pasando mucho estrés, gastando mucha agua, y luego resulta que me quedé sin agua, estoy cansado, tengo miedo, y las otras casas que era mucho más fácil de apagar, pues he cogido miedo y se me queman. Entonces, en estas situaciones complicadas que hablamos de cabezas de incendios que impactan en pueblos, una metodología que pueda decir aquí sí y aquí no, y te conviertes un poco en Dios. Esta vivienda se quema, esta vivienda no vamos a hacer nada, esta vivienda vamos a según cómo venga. Y ahí es clave la participación del propietario. El propietario tiene que saber esto. La ley además lo dice, el Sistema Nacional de Protección Civil. El ciudadano tiene derecho a estar informado de los riesgos, casos de emergencia o catástrofe que puedan derivarle. Tenemos que buscar una organización municipal o en aldeas o lo que sea, donde se analice con los vecinos qué es lo que puede pasar y que sepan claramente. Para mí eso es vital cara a la sociedad. Si no, siempre vamos a tener este mismo problema con la interfaz. Y es un problema que va en crecimiento. Yo voy a hacer un apunte a eso y es verdad, porque, a ver, estos días, te digo, estaba ardiendo detrás de mi casa, yo me puse el uniforme del mío y me puse a apagar, pero claro, yo tengo la conciencia situacional de lo que es apagable, dónde está la seguridad, hasta dónde yo puedo trabajar y dónde puedo quemar energía y dónde no debo quemar energía. Veías a los vecinos meterse a lo loco dentro de llamas que decías tú, chico, que vas en pantalones cortos. Quiero decir, el problema es que no se está ni informando a la sociedad de lo que pasa cuando se abandona el rural realmente, y a los que viven en el rural todavía son gente, muchos de ellos retornados de la inmigración, que hablo de Galicia el caso, ¿vale? No sé en el resto, pero en el resto son retornados de ciudades que se han ido a Barcelona, trabajaron en fábricas y han perdido el vínculo con el rural y el vínculo con el fuego. Aquí había mucha tradición antes de, pues, cuando se hacía la paja, cuando se cortaba el pan, se segaba, se prendía fuego para que el arao entrara mejor y agradara mejor. Y no pasaba nada. En el mes de julio no pasaba nada. Entonces, esa información que tú dices, creo que mucha gente es reticente a que se la den porque mucha gente es reticente a abandonar su casa. En el sentido de que yo he estado trabajando toda la vida fuera, esta es mi casa y no me voy a mover. Esta hierba, que es como hablan aquí, este monte que es del vecino, yo no lo voy a limpiar. Porque es del vecino, ya se encargará él si quiere. Y yo creo que falta un poquito de cultura y de pedagogía, que eso concuerdo contigo, hacia esos lugareños. De hecho, pasa mucho, que le pasa mucho a los EPRIFs aquí en Galicia, que claro, cuando vas a hacer quemas para pasto, porque ahora, claro, hay como para pasto, ellos te piden más, pero tú tienes un límite en el que dices, mira, yo solo te puedo quemar esto, porque esto es por regeneración de especies o por regeneración de suelo y tal. Y hasta hace unos años era muy complicado convencerlos. Ahora, los ganaderos que tienen
esa constante comunicación con el EPRIF sí que se les nota. Cuando vas a hacer una quema de ese tipo, se les nota que, pues acceden a ciertas cosas y a cierto tipo de comunicación y lo ven con otros ojos. Por eso lo que tú dices es muy importante, pero también es muy importante entender que la población de los pueblos, no sé cómo será en el Lebanés, hablo exactamente de mi zona, la población ya no es una población rural al uso, a lo que estábamos acostumbrados cuando nosotros éramos de pequeños, a lo que nuestros abuelos que siempre se han dedicado a la agricultura. Son gente que ha hecho dinero fuera o se ha hecho su dinero, se ha hecho su casa en el pueblo y ha vuelto. Y ahora es muy complejo a esa gente que ha perdido los valores fundamentales de la vida rural, y cuando digo de la vida rural es enseñarle cómo se cultiva a sus nietos, porque ninguno quiere tal, o cómo se maneja el ganado. No, las fincas están totalmente abandonadas porque dicen, bueno, eso, ¿para qué lo voy a trabajar? Pero es que tampoco lo ceden porque es suyo. ¿Sabes? Ahí hay un problema que va mucho en la mentalidad y hay que hacer una labor pedagógica muy grande. Mm. Sí. Es un apunte así un poquito... Yo creo que hay que trabajar con las comunidades. Cada vez lo tengo más claro que lo que hablábamos antes, todos esos intereses que hay cuando vas al territorio, tú piensas, yo por ejemplo que soy administración insular, tengo 21 municipios, cuando se está quemando un pueblo, que llegamos normalmente de una base que no es de ese pueblo, también las hay, ¿no? Pero en muchos casos la probabilidad más alta es que no sea un pueblo que tú estés en base allí. Una de las cosas que tenemos que entender es que se está quemando el pueblo y eso lo siente la gente del pueblo como algo suyo. Son propietarios o son personas, todos están ligados, tienen un ancla al terreno y tenemos que tener una consideración especial. Ahora rebobinamos, sabemos lo que ha pasado, sabíamos lo que iba a pasar. Si volvemos atrás o después del incendio nos volvemos a sentar, es sentarse con la comunidad y decir, bueno, los incendios funcionan así. Esta zona se va a quemar así. En caso de quemarse, ustedes tienen este riesgo. La carretera se va a quedar cerrada y aquí no va a poder entrar bomberos a defenderle porque es una ratonera esto. Por lo tanto, ¿ustedes se quieren quedar? No, es que ustedes se tienen que quedar. Y para vivir aquí y dormir tranquilo tienes que tener una tarea. Por ejemplo, la mayoría de caseríos hay que verlos como eso grueso de asfalto, hormigón. La peor situación es estar dispersa. Pero bueno, si no tenemos ese grueso, porque es demasiado pequeña, muy dispersa, pues crear una zona segura, una zona limpia que tenemos que hacer todos los años. Y esto es una tarea que hay que decírselo a la comunidad. Si los terrenos son de un propietario particular, se coge la huerta de aquel, más la plaza del pueblo, más la calle, la otra calle que por abajo, y esta huerta todos los años la limpiamos. En caso de atrapamiento, perdón, en caso de incendio, esas casas más alejadas, cuando se monte la película, nos venimos aquí con los coches, nos quedamos aquí y estaremos a resguardo. O en el local social o en la iglesia o lo que sea. Y eso se prepara en un documento, pero no un documento que se hace y ya tenemos el plan, no. Un documento que hay que trabajar con la población y hay que entrenarlo. La gente tiene que bregarse en eso y tiene que ser consciente. Tú quieres participar en la extinción, tienes que hacer esto. Lo primero, tu casa limpia. Si te avisan que hay un incendio por la zona, vamos a activar el plan de autoprotección del barrio y haremos todos entre lo que tenemos que hacer, ayudar para hacer esto seguro. Lo que no podemos es pedirle a la administración, esto está como está y yo no sé ni cómo está eso y yo sé que es una cabeza de incendio va para allá y entonces decidimos a grosso modo, porque se dirige así, yo soy director técnico de emergencia de la isla. Y cuando estás con 3.000, 8.000, 12.000 hectáreas o 15.000 hectáreas ardiendo, tirando hacia no sé cuántos pueblos, no te vale, en aquel pueblo sí, en el otro no, sino se decide evacuar y evidentemente pasas el rasero. No hay planes de evacuación claros, no hay planes de confinamiento, no hay planes de autoprotección ejecutivos, reales, integrados en el terreno que la gente sepa que tiene que hacer. Y esas son cosas que hay que trabajar desde las administraciones, con las administraciones locales, con la ciudadanía. Charlas, simulacros, visitas de un técnico. Ahora estamos planteando aquí un proyecto con Cruz Roja para temas de emergencia, de ir casa por casa en los barrios, dedicándole días a una persona contratada para eso. Mire, a ver cuándo nos podemos entrevistar. Pues mira, el martes a las 10 para hablar un poco de los riesgos que puede tener esta vivienda en caso de qué hacer y es el documento y el trabajo que hay con eso. No, sí, ahí estamos de acuerdo. Es que no queda otra que concienciar a la gente de lo que realmente implica vivir en el entorno rural. Y vivir en el entorno rural no es eso que nos han vendido, con todos los respetos, de bucólico, de que las plantitas, los arbolitos, no, eso no es. Vivir en el rural es que cuando viene la nieve te quedas atrapado, que cuando viene el fuego te quedas atrapado, que cuando la mayoría de las veces, sobre todo en áreas rurales, y hablo
de mi zona específicamente, porque es la que más conozco, aunque conozca otras, pero y ya no mi zona, sino te vas al Courel, a la zona del Courel en Galicia, que hay una aldea aquí, a 1 kilómetro está la otra, pero es como La Gomera, que está en un barranco en medio, para que nos hagamos una idea. Pues esa gente tendrá que tener conocimiento de, pues mira, pues tenemos que desbrozar, o esta finca de Paquito, y la finca de María, y la finca de tal, tienen que estar desbrozadas o limpias para nosotros poder, volvemos a lo mismo. Y ese es el problema, que mucha gente que se ha venido de la ciudad otra vez al campo, viene con esa idea maravillosa de que el campo no hay que tocarlo, los árboles crecen porque tienen que crecer y tal. Pero hay una realidad que yo cuando hablo muchas veces con mis familiares y con amigos que vienen de la capital, le digo, vamos a ver, la mayoría de las especies mediterráneas son pirófitas, amigo. Eso quiere decir que se han adaptado al fuego para germinar, para crecer y de forma natural. No ha sido el hombre quien les ha prendido fuego. De forma natural, por las condiciones meteorológicas de la zona, son así esos árboles. Entonces, si hay incendios de forma natural, tú tienes que ser consciente de que el bosque arde. Punto. Y si el bosque arde, tú te vas a tener que proteger tu vivienda y tus cosas de esos incendios. Igual que te proteges de una nevada teniendo leña en casa, igual que te proteges de una riada teniendo sacos o un chaleco o poner los sacos de tierra. Pues te tendrás que defender de un incendio forestal de determinadas maneras. Ahí creo que estamos todos de acuerdo y creo que también es una visión que habría que dar desde el inmovilismo. La administración tendría que ser menos inmovilista, ¿no? No tocar, y además en los parques no se toca. Vas a la comunidad de ríos, de ríos, y, por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad del Duero, siendo gallego, pertenezco al Duero porque la conca esta es del Támega, que desemboca en el Duero. Claro, no es lo mismo la vegetación que hay en Castilla que la que hay en Galicia. Y la que hay en la Galicia interior no es la misma que la hay en la Galicia de costa. Si yo necesito cortar un árbol porque es muy frondoso y porque si yo tengo que meter un coche o un tractor no me va a entrar, tengo que tener permiso para poder cortarlo. No, es que un árbol de ribera, eso no se puede tocar. Hombre, no se podrá tocar en una zona en la que usted tenga un árbol de ribera aquí y otro a 20 metros, pero cuando tiene 50 árboles de ribera en 10 metros, tendrá que poder tocarlo, digo yo. Entonces, creo que es una cosa que en la administración debería volcarse en la realidad de lo que es unir ecología con preservación. Preservación con uso, vamos a decir, con uso lucrativo, que es un uso que la gente del rural pueda vivir, ya sea ganadera, agricultura, lo que queráis, me da igual. Porque al final hemos visto lo de las placas y ¿qué pasa cuando hay placas solares? Que arde por debajo igual y después encima es peor el incendio porque estás chupando gases nocivos. O sea, es todavía más peligroso porque encima ya no hay nadie. Eso se desbroza un poquito y ya está. Entonces, volvemos a lo de siempre. Al final es una cuestión de educación y de concienciación del resto. No es que yo... Y aquí pasa mucho. No es que mi vecino no limpia, pues ya está, no pasa nada. No, tu vecino no limpia, pues tendrás... Aquí funcionan las comunidades de montes, pues tendrás que hablar con la comunidad de montes y ejercer un plan, o los ayuntamientos, o quien sea, tendrá que empezar a aplicar la ley. Porque si no se hace, va a pasar lo que ha pasado ahora de hecho, yo no estoy ahora mismo en mi pueblo porque no se puede dormir, no se puede respirar. Están todas las ventanas cerradas porque llevamos 3 días con humo bajo, porque encima aquí bajan las temperaturas, el humo baja, no puedes hacer nada. No puedes salir a la calle con los niños, no puedes estar... Entonces, eso es un Luis, problema. le voy a dar también paso a Vanessa, que hace que no. Vanessa, hemos hablado un poco de las personas y demás. De parte de la administración, escuchando de ti, vemos cómo públicamente pues, unos echan la culpa a los otros. ¿También qué crees que es la gestión que deberían de mejorar en las administraciones? Bueno, pues es fácil. ¿Me escucháis bien? Que es que he tenido que cambiar los auriculares. Sí, te Porque, escuchamos perfectamente. ok. Eh, Se resume en un ejemplo. Necesitamos un Federico Grillo en cada administración. No le tenemos. Es una pena. Pues es difícil porque
no, no todos los que toman estas decisiones, ¿no? Bueno, pues están sobre el terreno, conocen el terreno, la gran mayoría no han pisado, por así decirlo, el campo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, lo ven sobre plano y bueno, ya está, y toman decisiones que en la vida real pues no tienen sentido. Entonces es un poco pues eso, llegar también a las administraciones. Yo también quería decir una cosa que no quería que se me olvidara, y es que estos días estoy viendo mucho ese debate político, ya no entre los políticos, que eso es aparte, o sea, eso ya contamos con ello, sino entre la sociedad, como lanzándose piedras, el que vota a uno y el que vota a otro, pues eso, o sea, da igual. Yo creo que ese debate ya tendremos tiempo, ¿no? Cuando esto se calme y esto se acabe, pero buscar culpables ahora y lanzarse piedras, yo creo que no es la solución, y porque hay comunidades autónomas como Castilla y León que está ardiendo de punta a punta y está gobernada por un color, y tienes Extremadura, es otra comunidad autónoma que está gobernada por el mismo color político, y sin embargo Extremadura es la comunidad autónoma de toda la península que más invierte en prevención y extinción de incendios forestales, ¿no? Así que por eso digo que ese debate político no nos lleva a ninguna parte y no es solución. Y bueno, como te he escuchado un poquito de menos, te voy a lanzar otra pregunta. Se está hablando mucho de las lluvias en primavera, que creció la vegetación. ¿Eso es tan importante o tan un punto tan drástico porque que no se ha desbrozado bien o se ha limpiado porque se aumenten los incendios? ¿O no es tan así si se está hablando por hablar? No se está hablando por hablar. De hecho, yo hace un ratito, antes de conectarme con vosotros, eh, mencioné un post que yo puse en Twitter, en X, el veintitantos de abril, en el que yo hice una foto aquí al lado de mi casa, de la hierba. A mí la hierba aquí, o sea, en la misma calle me llegaba a la cintura. Si cruzo la calle y me hubiera metido de arriba, me llegaba al pecho. De hecho, ahora el pasto me llega al pecho. Y a mí me lapidaron, ¿vale? En X por poner aquello, bueno, porque decían que claro, que si pensábamos dejarlo Hubo alguien que me dijo, claro, es que el desierto no arde, como que la gente no entendía que, claro, el campo estaba muy bonito, estaba verde, hierba, todo maravilloso, todo se veía fantástico, pero yo lo veía seco, yo ya lo veía como está ahora. Ese combustible fino muerto, eso es la gasolina de un incendio. Eso es lo que le da velocidad a un incendio y lo que le va a hacer tan difícil para nosotros de poder cogerle, porque un incendio con esta cantidad de combustible fino muerto alcanza unas velocidades, bueno, lo vimos en el incendio que hubo en Lleida, esas velocidades que alcanzó, que quemaron miles de hectáreas así, eso es imposible alcanzar. O sea, un incendio que avanza a veintitantos kilómetros por hora, es imposible, hay que dejarle, tiene que correr. Bueno, pues este año tenemos esas condiciones en el 100% del territorio, tanto bajo más arbolada como matorral, junto con el combustible fino muerto. Esas lluvias de primavera pues han generado un caldo de cultivo añadido a lo que ya tenían de por sí las masas forestales. Pues este año encima le hemos añadido ese combustible fino muerto, que es la gasolina de los incendios, que es tan difícil para nosotros. Federico. Bueno, la lluvia es buena. Lo malo es cuando te viene lluvia, lluvia, todo crece mucho. Sí. Para que crezcan las cosas necesitamos humedad y calor. Y este país, pues, caluroso cuando va acercándose al verano. Pero claro, si de repente se corta el grifo y lo que tenemos a cuatro gotas que nos cae de una tormenta, pues no es suficiente. Si tuviéramos regularidad con las lluvias, pues sería fantástico. Pero estas grandes distancias que hay temporales entre lo que llueve y luego el verano, pues es el caldo de cultivo. Estoy de acuerdo también con todo esto. Sí, el tema, chicos, es que llovió mucho, muy fuerte, y de repente, o sea, pasamos de una temporada, una época de lluvias muy bestias, o sea, brutales, de todos los días, llover de día y de noche, a directamente a la semana siguiente, ¡pum!, 35 grados. Entonces, claro, ese combustible está disponible para arder en cuestión de ¿qué? De 20 días. Pasas de un extremo a otro, como dice Fede, y claro, eso es brutal. Y es así cada año, o sea, no, y de cada vez, por desgracia, va a ser peor esas temperaturas. Luis, no sé si quieres tú también añadir algo más.
No hay poco que añadir a eso. ¿Queréis añadir algún tema más o dejamos aquí porque llevamos 45 minutos? O así. Yo sí No quería sé qué hacer un es. comentario. Vale. Bueno, suelo asesorar como analista de incendios, asesoro a las estructuras de emergencias y me preocupa mucho la situación que hay ahora mismo. Un operativo prácticamente en huelga o muy cabreado, unos medios en huelga, otros cabreados, una población desconfiada que ya no cree en el sistema, unos políticos que se enfrentan. Cuando estamos en emergencias tenemos que considerar que las personas en torno a la emergencia son víctimas, familiares de las víctimas, potenciales víctimas, y el grado de confianza entre el sistema y la víctima o la persona que tiene que ser atendida, hay que procurar mimarlo y dar una imagen de profesionalidad, una imagen de sabemos lo que estamos haciendo. Cuando imagínate que vamos a atender a una persona que tiene una herida como sanitarios y nos ponemos a discutir entre nosotros, no, no le pinchas eso, pues eso no queda bien. Damos una que te quedarías desconfiado, ¿no? Pues creo que ahora toca estar unidos, apoyando a los bomberos, ánimo, dándoles un buen descanso. A partir de 3 jornadas es bueno dar una jornada de descanso, organizando relevos y sobre todo animando a la población. Para mí un indicador de buena gestión de un incendio es carteles de agradecimiento en los pueblos, aplausos al pasar las brigadas, que lo están dando todo, son nuestros guerreros, son de nuestros pueblos que van a combatir contra el enemigo, que el malo es el fuego en este caso. Y, y ese aliento se traduce en ganas de trabajar y de hacer un buen servicio, porque esto es muy vocacional y muy emocional también. Entonces, esto que estoy viendo ahora, la verdad que me preocupa. Por un lado, las posibles víctimas de gente que no haga caso y por otro lado, un operativo roto, donde los he visto así, estos cabreos duran unos años, ese divorcio entre la población y el personal de emergencia, y creo que deberíamos de mimar y cuidar esos detalles ahora mismo. Ahora es el momento de arrimar el hombro, de juntar, olvidar un poco todo ese cabreo y pensar en esta gente que lo está dando todo porque todavía además queda todavía por delante y puede ser que incluso ahora venga casi lo peor. Hay tanto, está habiendo tanta superficie que entre el cansancio y la cantidad de superficie que hay, me preocupa que ahora se cometan errores por un lado del cansancio y por el otro lado frentes que no puede ir nadie y claro, campan a sus anchas con población que haga lo que quiera y que no confíe en el sistema y que se pongan allí a hacer un curso acelerado de incendios en el que se dan cuenta finalmente que no han hecho absolutamente nada, no ha servido para nada, solo ha servido para ponerse en exposición, en alta exposición. Pues bueno, chicos, si no queréis añadir nada más, No, yo solo decir que a los que nos vean, que no sean bomberos y que vean la situación que ha habido en la provincia de Orense esta semana, que no es una dejadez de los profesionales, sino que si hay 50 incendios, no se puede atender a los 50 incendios por muchos medios que tengas. Y que volveremos mañana y se volverá pasado y se volverá hasta que se consiga hacer. Y que no hay que llevarse las manos a la cabeza porque no veas a nadie, porque igual es que no hay nadie para poder atender eso y hay que ser conscientes de que las capacidades de un profesional son las que son y que no es que no queramos, si es que no, ya no damos. Simplemente eso. pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Ojalá que la situación mejore y un fuerte abrazo. Vale, hasta la próxima. Un placer Muchas hablar con todos. gracias. Adiós. Chao. Chao.